Ya. Muy buenas tardes, apreciados profesionales del derecho. Bueno, en esta entrevista vamos a realizar un poco de preguntas sobre el tema de las organizaciones internacionales y su función en relación con los estados. Todos tenemos conciencia de los problemas o los diversos problemas que tenemos en el mundo, y estos problemas son específicamente importantes para cada uno de nosotros por el hecho de existir en este mundo. Asimismo, cuando los estados se preocupan por dar solución, se reúnen para poder intentar solucionar. Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional público en donde son creados mediante tratados para poder aportar en la sociedad y vivir más que todo con bienestar. Así, con la autorización de sus partes, procedo a realizar las siguientes preguntas, que se entiende por la primera. ¿Conoce usted de organismos internacionales y cuál es el rol fundamental de este en cada país, mi estimado doctor, para que me dé un conocimiento? Muy buenas tardes a todos los compañeros del Grado Municipal Santiago de Villa, un saludo cordial. Efectivamente, en relación a la entrevista que esté efectuando de su parte, sí podemos manifestar en relación a la pregunta que usted ha manifestado en relación al conocimiento de organismos internacionales y fundamentalmente el rol que estos desempeñan, ¿no? Efectivamente, conocemos nosotros de varios organismos internacionales, específicamente en la rama de lo que es el derecho internacional, específicamente la CDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente estos encaminados fundamentalmente a precautelar la violación de derechos, en este caso por parte de los estados, frente a los particulares que han sido violentados sus derechos como organismo internacional. Dentro de esta rama también del mismo derecho público internacional, también podemos mencionar que también existen derechos de empresa o derecho público de empresa que están relacionados a la relación internacional entre estados, es decir, a las relaciones comerciales enfocadas en un ámbito comercial que se mantienen con la finalidad de entrelazar acuerdos, convenios que estén enfocados en el ámbito comercial entre estados, tratados de libre comercio que teníamos anteriormente, ¿no? Con el transcurso del tiempo estos estados se han ido desbarajando y ya no se ha obtenido el objetivo para el cual fue creado. Dentro de estos estados también, dentro de estos instrumentos internacionales, también podemos mencionar los tratados que van enfocados a la salud, como es el organismo internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también en el ámbito comercial, en el derecho público, financiero, internacional también, que hace relación al Fondo Monetario Internacional, que principalmente se enfoca en el financiamiento de recursos para un Estado y se hace una relación entre el Estado y estos organismos internacionales. Todos estos organismos internacionales obviamente se enfocan y se enmarcan y están sujetos, ¿no?, a instrumentos internacionales que obviamente tienen un rango constitucional establecido en la Constitución, ratificado por nuestra Constitución, dentro de los artículos 425 al 427 de la Constitución de la República. Es decir, estos tratados internacionales, convenios internacionales, son de gran valía para nuestro país, que están enfocados no solo a derechos, sino más allá también a la salud, a los derechos humanos y a relaciones comerciales que se realizan entre estados. Eso es lo que puedo manifestar de una manera breve en relación a la primera pregunta que vamos a realizar. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, la misma pregunta retirada a mi estimado doctor para que nos pueda dar un resumen. Muy buenas tardes, señor moderador, señores profesionales del derecho que nos acompañan en esta mesa. Sí, de conformidad a lo que establece en este caso nuestra Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los tratados internacionales para la funcionalidad del mismo. Los organismos internacionales son de vital importancia dentro del derecho, en este caso el derecho internacional, y en la práctica de los estados como facilitadores, coordinadores y reguladores en el escenario global, permitiendo a los países abordar colectivamente los desafíos que ellos impliquen para normar
funcionamiento de los mismos con la finalidad de promover tanto la paz, la seguridad nacional, la seguridad internacional, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, la desnutrición infantil. Es así que se han visto varios escenarios en el tema de finanzas y economía, la interacción entre organismos internacionales como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el tema de salud pública, situaciones que hemos pasado directamente recién con el tema del COVID, que la Organización Mundial de la Salud estaba en este caso empoderada de la lucha contra esta pandemia que se dio a nivel mundial. También las relaciones comerciales y que regulan la economía de las diferentes naciones y, por qué no, del mundo, como es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Dentro de la región latinoamericana tenemos también varias organizaciones varios países que se han agrupado dentro de los organismos internacionales para, en este caso, fortalecer sus relaciones comerciales. Directamente, también una de las principales funciones de los organismos internacionales es el reconocimiento de los derechos humanos y de la justicia. Dentro de los mismos se han planteado diferentes casos que han causado trascendental importancia en nuestro cantón, como o medidas cautelares que se han solicitado a la Comisión de Derechos Humanos, en este caso a la CIDH. También recuperación de transparencia, entre otras diversas organismos internacionales que han sido creados con la necesidad de correlacionar, de interactuar y de ser en este caso, un soporte para los diferentes estados y también algunos casos de fortalecimiento en los diferentes ámbitos, como mencionábamos, directamente para el desarrollo de cada uno de los países y también en este caso fortaleciendo las relaciones comerciales, diplomáticas y más dentro de los estados. Eso puede indicar entre los organismos internacionales y el rol fundamental de cada país. Muchísimas gracias por su valiosa aportación. Mi estimado doctor, asimismo con la misma pregunta para que nos dé un resumen de lo que se establece en el derecho internacional. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que estamos integrando. Acerca de los organismos internacionales, del rol fundamental de cada país, podemos manifestar que los organismos internacionales son las instituciones que conforman varios estados. También podemos manifestar que estos se establecen a través de tratados o acuerdos formales y tienen su propia personería jurídica. El propósito principal de estos es abordar tanto desafíos globales y también como promover la cooperación entre todas las naciones. Entonces podemos ver que el rol fundamental en cada país es que los organismos internacionales son multifacéticos y abarcan diversas áreas. En resumen, podemos manifestar que los organismos internacionales actúan como facilitadores, coordinadores y reguladores dentro del escenario global, así permitiendo a los países abordar colectivamente desafíos que serían imposibles de resolver de una manera individual. ¿Cuál su influencia se manifiesta en las políticas nacionales, desarrollo socioeconómico y inserción en cada país en el sistema internacional? Muchísimas gracias por la valiosa aportación. Mi estimado doctor, asimismo la misma pregunta con un resumen específico en la Junta. Buenas tardes, señor moderador, compañeros de la municipalidad. Bueno, respondiendo a esta pregunta, el rol fundamental de los organismos internacionales es facilitar la cooperación y la coordinación entre las naciones para abordar desafíos globales, promoviendo el desarrollo económico, la seguridad, la salud y la protección de los derechos humanos. ¿Cómo fue la elaboración para los organismos internacionales? Fue haber hecho una coordinación, una cooperación, el desarrollo económico, la seguridad, la paz, la salud pública, la protección de los derechos humanos, establecimientos de normas y estándares. Los organismos internacionales son el pilar fundamental para la sociedad global, trabajando para lograr un mundo más justo y
y segura y sostenible. También puedo comentar que los organismos internacionales actúan como facilitadores, coordinadores, reguladores en el escenario global. Su influencia se manifiesta en políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico y la inserción de cada país en el sistema internacional. Muy amable su amable aportación. Asimismo, la última personita, mi estimado doctor, para que nos pueda dar un resumen acerca del tema. Buenas tardes, señor moderador, estimados colegas. Respecto a lo manifestado por mis compañeros, únicamente aportar que los organismos internacionales son plataformas que son exclusivamente utilizadas para servir como medio de diálogo entre los países, los cuales a veces tienen divergencias, los cuales se pueden solucionar a través de estas entidades. Así también en el ámbito del derecho que tenemos conocimiento como abogados, podemos hablar acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional el cual las personas pueden acceder como ecuatorianos al haber obtenido una sentencia de una entidad de una última instancia, acudir a este organismo internacional y poder tener un resarcimiento de los derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias. Se ha dado a conocer el primer punto acerca de los organismos internacionales y cuál es su funcionamiento. Asimismo, con su debida autorización, procedo con la segunda pregunta, que menciona: ¿considera usted que estos organismos internacionales tienen influencia directa en ciertas decisiones políticas dentro del Ecuador, mi estimado doctor, para que nos pueda dar un resumen? Gracias. Sí, efectivamente, las decisiones de organismos internacionales siempre van a tener una influencia y directa, sí, porque como la misma Carta Magna lo establece, ¿no? Las decisiones de estos organismos internacionales tienen un grado jerárquico igual, muchas de las veces superior a la misma Constitución. En este sentido, sí influyen de buena manera y directa, más específicamente cuando estamos hablando de derechos humanos, que siempre hemos tenido algunos casos aquí dentro del Ecuador que hemos sido notificados con las sentencias, y de la misma manera en el ámbito de relaciones comerciales se han tenido, que ha habido violaciones incluso a derechos fuera de los derechos humanos, incluso al derecho al medio ambiente. Últimamente tuvimos los casos de Texaco, hubo los casos de Chevron, que ahí le condenaron al Estado ecuatoriano a resarcir los daños ambientales. Y del mismo modo, ¿no? En cuestión de derechos humanos también ha habido varias sentencias que los organismos internacionales han fallado en contra del Estado ecuatoriano, a la vez una vez adoptado la justicia ecuatoriana. La justicia ecuatoriana son estos organismos internacionales como de última instancia, quienes también tenemos la posibilidad de acudir a ellos para que se haga justicia a través de estos organismos. Entonces es de vital importancia la influencia de estos organismos internacionales dentro del marco del derecho internacional público. Muchísimas gracias por la expresión, mi estimado doctor. Asimismo, continuamos con un nuevo resumen acerca de la misma pregunta, mi estimado doctor, para que nos pueda dar un pequeño resumen acerca del tema. Muchas gracias, señor moderador. Sí, en efecto, considero de que la influencia directa sobre las decisiones judiciales en el Ecuador son de inmediata aplicación, por cuanto dentro de la Constitución del 2008, que es una Constitución garantista de derechos, establece o reconoce directamente la aplicabilidad de los tratados internacionales, más aún cuando se trata de derechos fundamentales, de derechos humanos, como los creados por la Declaratoria de los Derechos Humanos en 1948. Así también, el caso práctico que se lo aplica es en el Pacto de San José, en el tema de derechos de niñez y adolescencia. Entonces son normas que a día se están aplicando dentro de nuestra jurisdicción y nuestras leyes a nivel nacional, dentro de la aplicabilidad dentro del ordenamiento jurídico, y que son de importante y vital aplicabilidad para toda la
población, ya que van en beneficio de la progresividad de sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, empezamos con usted, mi estimado doctor. Misma pregunta en un resumen específico. Ya, con respecto a la pregunta, manifiesto que sí, que los organismos internacionales están relacionados netamente con los derechos humanos y tienen una influencia directa y vinculante sobre las decisiones judiciales aquí dentro del Ecuador, en el cual podemos manifestar mediante la Constitución, en la cual establece que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado forman parte del bloque de la constitucionalidad, según lo manifiesta el artículo 424 de la Constitución, 425 y 426, en los cuales determinan que la Constitución es la norma suprema y que las normas y los actos del poder público deben mantener de conformidad a las disposiciones que determinan. Igual el 425 establece sobre el orden jerárquico, en el cual la Constitución, tratados y convenios internacionales están en el mismo rango, en el cual se habla de los derechos humanos. El 426 es en el cual da la disposición a los jueces, tanto autoridades administrativas, servidores judiciales, servidores públicos, aplicar directamente las normas que se encuentran establecidas dentro de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es en cuanto. Muy agradecido por su respuesta. Asimismo, empecemos con usted, mi estimado doctor, en un resumen de acorde a la misma pregunta. Gracias, señor moderador. En este caso, los organismos internacionales sí tienen una influencia en las decisiones judiciales en nuestro país, aunque no es una influencia directa o de dictamen vinculante. Estos organismos, a través de la interpretación de tratados internacionales y la elaboración de informes, pueden influir lo que es a la jurisprudencia y a la forma en que los jueces pueden interpretar. El impacto indirecto en este caso podría interpretarse con la Constitución y las leyes, la influencia de la jurisprudencia en los informes de fondo y de recomendaciones. En este caso también incluye el cumplimiento de las obligaciones internacionales como de la Corte Constitucional, y también esta disposición constitucional es clave para que se obligue a los jueces ecuatorianos a considerar y aplicar directamente las normas y principios en los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Muy amable, mi estimado doctor. Como última respuesta a la pregunta, mi estimado doctor, asimismo un resumen del acordado. Muchas gracias, señor moderador. Hace un poco de énfasis en esta parte, ya que podemos mencionar la pirámide de Kelsen. En este sentido, podemos apreciar en la cúspide la Constitución, seguida de los tratados, convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, y así también en el artículo 425 de la Constitución, el orden jerárquico establece la Constitución en la cúspide, seguida de los tratados, convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias. También es necesario mencionar que el artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que todos los jueces, juezas, servidores públicos deberán aplicar directamente todo lo que está mandado en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales. Esta disposición es clave porque obliga a los jueces ecuatorianos y a todos los servidores a considerar y aplicar directamente las normas y principios de derechos humanos contenidos en tratados internacionales, incluso si estos van más allá de lo que establece la legislación interna. Muchísimas gracias. Empezamos con la tercera pregunta. Asimismo, lo que dice es, ¿qué tan importante considera usted la presencia de los organismos internacionales en el Ecuador? Mi estimado doctor, para que nos pueda dar un resumen. Gracias, señor moderador. En relación a esta pregunta de qué tan importante es la presencia de estos organismos, es de gran importancia y es de gran valía que estos organismos internacionales actúen dentro de un Estado, sí, con la finalidad de enmarcarnos no solo en un eje, ¿no? Sino en un eje socioeconómico, en un eje político, en un eje ambiental, en un eje comercial. Entonces, y todo esto tiene como sustento el derecho internacional público y existe la normativa legal para el efecto, para la aplicabilidad en estas distintas áreas, en estas distintas
ramas. Es así que tenemos el Fondo Monetario Internacional encaminado específicamente para una economía globalizada de un Estado. Sí, tenemos también normas que están encaminadas a la protección de derechos humanos, como la CIDH, normas que están también implementadas para lo que es un derecho laboral también, la OIT. Tenemos también todas estas decisiones, todas estas acciones, todas estas resoluciones que emiten estos organismos internacionales, obviamente tienen que ser acatados, son de fiel cumplimiento por los jueces de este país. Entonces sí tenemos, o sea, sí es de gran valía la importancia de tener este tipo de organismos internacionales dentro del país, pero lastimosamente en la actualidad la situación política, la situación económica y más la buena voluntad política no ha permitido que estos organismos internacionales sean implementados aquí. Más bien lo que se ha implementado son organismos de carácter que están encaminados a un aspecto comercial, ¿sí? Pero sería de gran valía que se puedan implementar algunos organismos internacionales dentro del país. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, la respuesta a la misma pregunta, mi estimado doctor. Gracias, señor moderador. Sí, en este aspecto me gustaría ser puntual e indicarle que es de vital importancia la presencia de organismos internacionales en el territorio ecuatoriano, puesto que puede regular la actividad socioeconómica, de igual forma el respeto o, en este caso, la difusión de los derechos humanos y su aplicabilidad y su respeto, así como también es necesario mantener la estabilidad política y diplomática con cada uno de los países de la región y, por qué no, a nivel internacional. De esta manera tratamos de mantener un equilibrio dentro del ámbito comercial, financiero y también, por qué no, de cooperación por asistencia técnica dentro de los diferentes ámbitos y aspectos. Directamente obtener financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y de igual manera con esta aplicabilidad de tratar de reducir la pobreza, mantener estándares a nivel internacional directamente y la aplicabilidad en el tema judicial, mantener un equilibrio y una normal aplicabilidad dentro de las leyes con la finalidad de que se respete o se aplique también el principio doble conforme, en este caso, la oportunidad de poder apelar las decisiones o fallos judiciales dentro de nuestro Estado a niveles internacionales y que los mismos puedan ser, en este caso, revertidos o aceptados dentro del caso en pertinencia. Entonces, es de vital importancia la presencia de los organismos internacionales dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Empezamos asimismo con usted, mi estimado doctor, un pequeño resumen de lo acordado. Gracias, señor moderador. En el caso de la pregunta se manifiesta la presencia de los organismos internacionales dentro de nuestro país, el Ecuador, es de vital importancia y las razones son diversas, que abarcan desde el desarrollo socioeconómico hasta la protección de los derechos humanos y la estabilidad política. Tiene un ejemplo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en el cual son fuentes cruciales de financiamiento para proyectos, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo dentro de nuestro país. Se implementa en la reducción de la pobreza, que se dan programas en el cual son orientados para reducir la pobreza, la desigualdad, mediante el apoyo de iniciativas que mejorarán la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables que existen dentro del Ecuador. Como se reitera aquí de la influencia judicial, todas las decisiones del sistema judicial ecuatoriano deben aplicar el derecho internacional a los derechos humanos y a revisar fallos que los contravengan, en el cual esto fortalecerá el Estado de Derecho y la protección a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Empezamos con usted, mi estimado doctor, para que nos pueda dar el resumen. Gracias, señor moderador. En cuestión de esta importante pregunta, la presencia de los organismos internacionales en el Ecuador es fundamental para varios aspectos del desarrollo y el bienestar del país, incluyendo el fortalecimiento de la democracia, el apoyo al desarrollo sostenible, la cooperación internacional y la promoción de los derechos
Su rol es crucial para enfrentar los desafíos globales y asegurar un futuro mejor para la población ecuatoriana. En detalle, la importancia de lo que se manifiesta en el apoyo en el desarrollo sostenible, fortalecimiento de la democracia, coordinación de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, la promoción de los derechos humanos, desarrollo económico, cooperación para la mitigación del cambio climático. En resumen, la presencia de los organismos internacionales en Ecuador es crucial para el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Asimismo, la respuesta a la pregunta, mi estimado doctor. Muchas gracias, señor moderador. Respecto a esta pregunta, puedo acotar específicamente que en el ámbito monetario, en el ámbito económico, los organismos internacionales se hacen necesarios por la razón de que el Ecuador pudiera acceder a ciertos préstamos monetarios para poder acceder al financiamiento de ciertas obras o de ciertas circunstancias, ya sea salud, educación, que el país requiera invertir en esta situación. Así también en el ámbito judicial se pudiera hacer necesario para el resarcimiento de los derechos vulnerados en las últimas instancias judiciales a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en sí, los organismos internacionales servirían como plataformas para poder llegar a acuerdos con países en los cuales el Ecuador llegue a tener alguna divergencia. Muchísimas gracias. Y como antepenúltima pregunta, vamos con que ¿considera usted que los organismos internacionales ayudan de cierta manera en relación con otros estados, mi estimado doctor, para que nos pueda ayudar? Gracias, señor moderador. Sí, efectivamente, dentro de los organismos internacionales, considero que son de vital importancia la actuación de estos organismos y de una manera o basados en un principio de coordinación, coordinación de las relaciones existentes entre estados y de la misma manera entre ciudadanos, ¿no? Implementándose a través de normativa interna y externa, en este caso, acoplándose a las mismas para mantener diálogos, relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, enmarcadas a la protección de derechos humanos, de protección de medio ambiente, de relaciones comerciales, como es el Fondo Monetario Internacional y en sí la Organización Mundial de la Salud también están enfocados en derechos humanos y derechos a la salud. Entonces, en este sentido, los organismos internacionales son de gran valía y de gran aporte, basados, como les reitero, en el principio de coordinación y en el principio de cooperación entre instituciones, lo cual conjuntamente conlleva a la protección y al bienestar de una colectividad que demanda de este tipo de instrumentos que van siempre encaminados a la protección de derechos en todo su esplendor, en varios ámbitos, como se trata del derecho internacional público. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, mi estimado doctor, para que proceda con la respuesta. Muchas gracias. Sí, directamente dentro de este ámbito considero que los organismos internacionales ayudan de manera, en este caso, a los diferentes estados, por cuanto con los mismos se puede realizar tratados o convenios en los ámbitos socioeconómicos, en los ámbitos de derechos fundamentales, salud, economía, tecnología. Entonces es importante la presencia de estos organismos internacionales en el Ecuador para tratar de implementar ciertas y mantener también las relaciones diplomáticas dentro de los mismos y mejorar la calidad de vida de todos los actores. Muchísimas gracias. Empezamos así mismo con usted, apreciado doctor. Gracias, señor moderador. De acuerdo a la pregunta que se manifiesta, los organismos internacionales, sí, absolutamente, yo considero que ayudan de manera fundamental a la relación entre los estados. La existencia de los organismos internacionales y su funcionamiento son pilares fundamentales para fomentar la cooperación, reducir tensiones y construir puentes diplomáticos entre los países. En
conclusión, podemos manifestar que los organismos internacionales no son solo un reflejo de la necesidad de cooperación entre Estados, sino que actúan activamente como catalizadores y estructuradores de las relaciones entre todos los países. Sin ellos, el panorama internacional sería mucho más caótico, propenso a conflictos y con menor capacidad para abordar los problemas globales que nos podrían afectar a todos. Muchísimas gracias. Empezamos con usted, mi estimado doctor, un resumen de lo mencionado. Muchas gracias, señor moderador, por la pregunta ya mencionada. Los organismos internacionales juegan un papel crucial en la facilitación y mejora de las relaciones entre Estados, actúan como plataformas para la cooperación, la negociación y la resolución de conflictos, promoviendo la paz, el desarrollo y la seguridad internacional. Asimismo, existen formas en los organismos internacionales que ayudan a las relaciones entre Estados, como es las plataformas de negocios y diálogo, la promoción de la cooperación, establecimiento de normas y estándares, mediación y resolución de conflictos, asistencia en caso de crisis. En este caso, también los organismos internacionales ayudan, en este caso, con las organizaciones de las Naciones Unidas, la OMS, la FMI y la OEA. También los organismos internacionales son herramientas importantes para contribuir a relaciones más sólidas, justas y pacíficas entre Estados, contribuyendo al desarrollo global y la resolución de los desafíos comunes. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, la última respuesta a la pregunta, mi estimado doctor. Muchas gracias, señor moderador. Se pudiera acotar en esta pregunta que los estados, en este caso el Ecuador, no solamente necesita a las organizaciones internacionales para poder llegar a acuerdos con otros estados, sino más bien son estas organizaciones las que son catalizadores de estos vínculos con los demás estados. Entonces se hace muy necesario la presencia de los estados, en este caso americanos, de todos los países latinoamericanos, la presencia de estas organizaciones internacionales, porque sin ellas el panorama internacional sería mucho más caótico, propenso a conflictos y con menor capacidad para abordar los problemas globales que nos afectan a todos. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Como última pregunta tenemos, ¿cuál es su percepción acerca de los organismos internacionales presentes en el Estado ecuatoriano, mi estimado doctor, para que nos ayude con un resumen? Los organismos internacionales presentes en nuestro país cumplen un rol fundamental y son de vital importancia por varias situaciones, ¿no? Porque están enmarcados en varios ejes, se puede decir, ¿no? Que van estos a un aporte, a un desarrollo económico, un fortalecimiento de la democracia, a una asistencia humanitaria en cuanto a derechos humanos, que últimamente se ha podido evidenciar, ¿no? Que se han tenido varios vínculos con diversos países que nos han apoyado en base a esta crisis, a estas enfermedades, a estas pandemias que fueron últimamente detectadas. Entonces ahí se puso frente a organismos internacionales que fueron de gran valía para poder sobrellevar y poder de una u otra manera contrarrestar este tipo de pandemias, de situaciones catastróficas que afrontó el país. Entonces son de gran importancia las relaciones que se tienen con los organismos internacionales. Y muchas de estas relaciones internacionales, además de la normativa ya que existe, además de los tratados, de la misma norma que existe, es fundamental también la política, la coyuntura política que tienen entre estados. Estas son de vital importancia para que se puedan manejar los lazos, no solo en derechos humanos, sino en lazos comerciales. Estos mismos estarían enfocados al desarrollo y al beneficio de un pueblo que los eligió y obviamente que los demanda de varios servicios y requerimientos, no solo en derechos, sino en el ámbito comercial y en el ámbito financiero, que necesita ser de gran valía para el empuje de un país. Muy amable, mi estimado doctor. Asimismo, un resumen, mi estimado, para que proceda. Muchas gracias. Sí, para terminar con este conversatorio, es necesario indicar que en Ecuador es fundamental la presencia de los organismos internacionales para el desarrollo integral y la protección de los ciudadanos, por cuanto se puede regular directamente los aspectos financieros, coordinar y mantener en este caso estrechas relaciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
directamente dentro del ámbito, como mencionaba, del desarrollo y de estabilidad económica, con los diferentes organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Así también fortalecer la democracia y, por qué no, los derechos humanos, con la interacción de la Organización de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como mencionábamos anteriormente, la asistencia humanitaria y social es importante en el caso también de las enfermedades que han aparecido en un último momento, y en forma articulada, coordinar acciones con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y en este caso para la atención también a grupos vulnerables como son niños y adolescentes, la cooperación y transferencias de conocimientos directamente en el ámbito tecnológico y, por qué no, también dentro del ámbito de la Organización Internacional de Trabajadores, también velar por cautelar sus derechos. Es importante la presencia de todos estos organismos dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Asimismo, la pregunta. Gracias, señor moderador. Con respecto a la pregunta que usted manifiesta, los organismos internacionales que se encuentran presentes en Ecuador están desempeñando un papel indispensable, crucial, multifacético, aunque su influencia y actividad pueden variar dependiendo del ámbito y la coyuntura política dentro del país. Como se había manifestado anteriormente, los organismos internacionales son fundamentales en el financiamiento y asistencia técnica, como se ha manifestado, de las organizaciones como el Banco Mundial, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, en la reducción de la pobreza, en la influencia judicial también que se había manifestado con anterioridad. Y en conclusión, la presencia de estos organismos internacionales en Ecuador son fundamentales para su desarrollo integral y la protección de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, para que nos den un resumen. Gracias, señor moderador. En este caso, tenemos la pregunta correspondiente. Los organismos internacionales desempeñan un papel importantísimo en el Estado ecuatoriano, tanto en los términos de cooperación y apoyo al desarrollo, como en la implementación de políticas y estándares internacionales. El Ecuador participa activamente en diversos organismos internacionales, beneficiándose del apoyo y compromiso de su agenda global. El rol que desempeñan los órganos internacionales del Ecuador es la cooperación y el apoyo al desarrollo, la implementación de normas y estándares, la promoción de la democracia y los derechos humanos, la integración regional y mundial. También, como un aporte de los organismos internacionales, son aliados estratégicos para el Ecuador en su camino hacia el desarrollo y la integración de la comunidad mundial. Su apoyo y su compromiso son esenciales para lograr los objetivos nacionales y cumplir con los compromisos internacionales. Muchísimas gracias, apreciado doctor. La última respuesta. Muchas gracias, señor moderador. Mi percepción respecto a los organismos internacionales presentes en el Ecuador es que son necesarias para el apoyo al desarrollo y estabilidad económica, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos, asistencia humanitaria y social. En resumen, la presencia de los organismos internacionales en Ecuador es fundamental para su desarrollo integral y la protección de sus ciudadanos. Aportan recursos financieros, conocimientos técnicos, estándares normativos y un mecanismo de suspensión vital. En conclusión, se podría decir que todos necesitamos de todos, en este caso como países, ya que si no nos asociamos a estos organismos internacionales, estaríamos hablando más o menos como un país, Cuba, o como Venezuela, que lastimosamente son países dictatoriales en los cuales no hacen valer las decisiones de los organismos internacionales que actualmente sí tenemos presentes en el Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como se ha mencionado, los organismos internacionales son sujetos de derecho internacional público creados mediante tratados con el objetivo de solventar todos los problemas que existen en grupo de estados o realmente en la sociedad internacional. Esta ha sido la entrevista de los 5 profesionales del derecho. Sabemos que sus respuestas van a ser de mucho provecho para nosotros como estudiantes en el camino del derecho. Muchísimas gracias por el aporte. Tengan una buena tarde. Gracias.